que nadie dice nada, supongo que no lograron resolverlo. Bien. Fíjense, esta parte de funciones es bastante a veces confuso y complejo, ¿no? Pero no es difícil, es lo más fácil que hay en el examen, ¿no? Es lo yo sugiero deberían de atacar primero, ¿no? Bien, comencemos con la solución, ¿no? Entonces ya voy a escribir aquí cuál es la solución, ¿no? Bien, entonces daremos una solución a esto. Bien, entonces dice, dada la función, fíjense, nos dan una función f evaluado en x menos 4, ¿no? Que es toda esta función. Y nos dan una función inversa g, inversa de x, evaluado en todo esto, ¿no? Bien, lo que debemos hacer nosotros primeramente es poder hallar esto, miren. Nos dicen hallar todo esto, ¿no ven? Hallar g de f de x, ¿no? ¿Esto a qué se refiere, no? Esto es lo mismo que decir g compuesto de x, miren. Sería f, bueno, sería al revés, ¿no? Sería g, bueno, sería así, ¿no? F compuesto en G, sería al revés, ¿no? F compuesto en G. Y eso evaluado en X, es lo mismo. Y eso es lo que no sabemos cuánto vale, ¿no? Pero fíjense, todo está en función de una variable X, ¿no ve? No nos dice X más 1 o X más 2 o evaluado en 3, digamos, ¿no ven? Nos dicen F de X, ¿no? Y aquí también nos dicen todos en X, ¿no? Entonces tenemos que fijarnos eso primeramente. Ahora, ¿qué debemos hacer? Miren, primeramente yo necesito aquí en esta parte, necesito f de x. ¿Yo tengo f de x? No. Fíjense, tengo f en x menos 4, pero ¿puedo hallar f de x? Sí. Entonces, yo necesito primeramente, voy a escribir aquí, yo no sé cuánto vale f de x. ¿No ve? Es lo que necesito aquí, internamente dentro de este corchete. Entonces, debo de hallar f de x. ¿Cómo hay? Miren, yo tengo f en x menos 4, que me dice que supuestamente eso es igual, ¿no? Aquí tengo, ¿no? En la condición dice que eso es igual a que eso es igual a 2 veces x menos 1, ¿no? 2 veces x menos 1 y 4 menos x. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Aquí puedo hacer un cambio de variable aquí. Puedo decir un u, ¿no? Miren, voy a hacer un cambio de variable. Un cambio de variable. Que puede ser así, miren, u puede ser igual a todo esto, a x menos 4. A x menos 4, ¿no? Y aquí puedo despejar x. X va a ser igual a u más 4. ¿No? Este u, bueno, este menos 4 ha pasado a sumar. Y x igual a u más 4. ¿No? Entonces de aquí he hecho un cambio de variable. Esto lo voy a reemplazar. Miren, voy a hacer así. Todo esto lo voy a reemplazar en la función. Entonces yo voy a tener f de qué? X menos 4 vale u. ¿No ve? X menos 4 vale u. Y esto va a ser igual que donde yo tengo x, reemplazo por la función de u. Entonces, miren, todo tiene que estar en función de u. 2 veces x dice, pero x vale u más 4. Entonces le pongo u más 4 menos 1. El siguiente va a ser 4 menos u más 4, ¿no? X, ¿no? X vale u más 4. Y finalmente hago las operaciones pertinentes aquí. O sea, voy a operar lo que se puede operar, ¿no? 2 veces u, el 2 va a entrar a multiplicar el paréntesis, 2 veces u. 2 por 4 voy a tener 8, ¿no? 2 por 4, 8, menos 1 voy a tener
más 7, ¿no? Abajo voy a tener 4 menos 4 de este u, me va a quedar menos u abajo, ¿no? Esperando. Listo, ¿no? Entonces esto es f de u. Entonces yo de aquí puedo decir f de u igual, el signo lo voy a sacar, va a ser menos, voy a tener 2 veces u, más 7 sobre u. Esto es f de u, listo, ¿no? Pero ¿qué pasa si a eso lo convierto en f de x? F de x, ¿no? Todo lo que está u lo reemplazo con x, ¿no? Entonces voy a tener f de x igual a menos 2 veces x más 7, todo eso sobre u, ¿no? Y fíjense, de esta, bueno, no sería 1, estoy reemplazando en función de x, ¿no? Listo. Eso sería f de x. Eso es lo primero que debemos hallar, porque no tenemos f de x, ¿no? Hasta ahí se entiende. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Hasta aquí, para poder continuar. Ya tengo f de x. Fíjense, necesito también tener g de x, porque no tengo g de x, fíjense. Yo necesito tener, conocer también la función g de x. Esa función yo no la conozco. Sí tengo la inversa, entonces a partir de la inversa puedo hallar g de x, ¿no? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cómo he hallado f de x? No hay preguntas, ¿no? Bien, vamos a hallar ahora g de x, ¿no? Bien, hallaremos g de x, ¿no? Voy a copiar esta primera condición. Voy a copiar todo esto. Listo. Y vamos a ir aquí. Esperen, no quiere copiar. Voy a copiar esto para poder... listo, y voy a copiar ese resultado, ¿no? Este resultado. Bien, ¿no? Ya está. Ahora continuaremos, ¿no? Bien, entonces ahora lo que yo debo hallar es, fíjense, aquí tengo g inversa de x, ¿no? Entonces lo que yo necesito hallar ahora es g de x, ¿no? Yo no sé cuánto vale eso, porque sí o sí lo necesito para poder hacer estas operaciones. Entonces, g de x, ¿no? Bien, fíjense, yo tengo g inversa de x, miren, ¿qué es esto? 5 más x sobre x menos 2, ¿no? Entonces, tengo que hallar g inversa bueno, g de x, ¿no? Pero yo también sé una propiedad que dice la siguiente, ¿no? G inversa de x, si yo le hallo a esto, de nuevamente la inversa, eso es igual a g de x, ¿no? O sea, vuelvo al mismo lugar, ¿no ve? Entonces, de acuerdo a esto, yo puedo hallar g de x, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Lo que debemos hacer es volverle a sacar la inversa a esto. Entonces, ¿cómo hallo yo la inversa? Voy a decir que todo esto es un y. Y igual a 5
más x sobre x menos 2, ¿no? Y le voy a hallar la inversa. ¿Qué es lo que debo hacer para poder hallar la inversa de esto? Despejar x. De aquí debo despejar x, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer es despejar x, ¿no? ¿Cómo despejo? Despejamos, como podemos despejar, ¿no? Entonces, yo voy a pasar este x menos 2 a multiplicar, ¿no? Voy a tener y sobre x menos 2. Eso va a ser igual a 5 veces más x. Esto pasado a multiplicar, ¿no? Aquí voy a introducir y por x menos 2 veces y igual a 5 más x. Bien, continuaremos, ¿no? Bien, continuando, ¿no? Sí, te lo voy a subir aquí. Se ve muy abajo. Bien. Y de aquí vamos a continuar, ¿no? Listo. Entonces yo dije, voy a multiplicar, ¿no? Este y va a entrar a multiplicar a cada término. A y por x, y veces x, ¿no? Y y por menos 2, ¿no? Menos 2 veces y 5 más x, ¿no? Aquí debo despejar x, hemos dicho. Entonces yo voy a tener, miren, y por x. Este x de este término lo voy a pasar a restar, voy a tener menos x. 5 veces este menos 2y lo voy a pasar a sumar. Listo. Y aquí lo que puedo hacer es factorizar x, ¿no? Porque debo despejar x. Entonces yo factorizo x y me va a quedar y menos 1. Y eso va a ser igual a 5 veces más 2 veces y, ¿no? De aquí puedo despejar x. X va a ser igual a 5 más 2 veces y. Y este y menos 1 va a pasar a dividir, ¿no? Y finalmente he despejado x. X está en función de y, ¿no? Entonces, ya tengo, esto sería la función inversa. Entonces, esto vuelvo a mi variable original. Entonces, mi variable original era esta, ¿no? Vamos a ver, continuar aquí. Yo voy a decir, en vez de x, le voy a poner y, que va a ser igual a 5 veces más 2 veces x. En vez de x, le estoy poniendo y x menos 1. Listo. Y esto sería la función, como aquí estábamos en función de x, bueno, y hemos dicho, ¿no? Entonces volvemos a g de x. Esto era la inversa, le hemos sacado la inversa con este proceso y al sacarle la inversa a la función inversa tenemos g de x, ¿no? Esto sería g de x. Todo eso tienen que hacer en el examen, ¿no? A ver, sí, sí. Eso sería g de x, ¿no?
Fíjense, ya tengo f de x, tengo g de x. Ahora lo que me queda simplemente es hacer la composición de funciones, ¿no? Entonces hacemos eso y lo voy a copiar todo esto aquí, ¿no? Vamos a copiar todo esto para que luego les pueda enviar. Listo. Y la anterior función, ¿cuál era? Era esta función. Listo. Fíjense, con los anteriores procesos hemos hallado f de x y g de x, ¿no? Bien, entonces lo que debemos hacer ahora es poder hacer esta composición de función, ¿no? Entonces, como yo les dije, podemos esto escribirlo de la siguiente forma, ¿no? Si me piden la composición de función g, bueno, f compuesto en g, evaluado en x, es igual a esto, ¿no? Sería g, bueno, f compuesto en g, ¿no? Listo, ¿no? A partir de ahí puedo yo dar resultado a este problema de examen, ¿no? Entonces, miren, voy a dejar G ahí. Y aquí voy a escribir un grande corchete. F de X, fíjense, miren. F de X, a ver cómo lo puedo hacer. F de X en rosado. F de X, ¿a qué es igual? Fíjense, aquí tengo F de X, que es igual a todo esto, todo lo que está aquí, ¿no? Es menos 2, bueno, menos sobre 2 veces X más 7 sobre X, ¿no? Eso es F de X, y eso lo voy a reemplazar aquí, miren. Entonces voy a tener menos 2 veces X más 7 sobre X. Listo. He reemplazado f de X aquí, ¿no? Ahora, fíjense, me piden hallar G de todo esto. Yo aquí tengo G de X. Es como si todo esto, esta partecita, valiera X, ¿no? Entonces, donde yo vea X, le pongo esto. Hago valer esta función, ¿no? Entonces, miren, aquí tengo G de X. X, aquí está X y aquí está X menos 1, ¿no? Entonces, donde yo vea X, miren, 5 más 2 veces X, pero en este caso X valdría todo esto, menos 2 sobre X más 7 sobre X. Y aquí X menos 1, entonces X valdría todo esto, ¿no? Menos 2 X más 2 veces 7 sobre X, ¿no? Entonces, de esa forma, yo puedo hacer eso, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Miren, voy a hacerlo aquí. Esto va a ser, esto es lo mismo, ¿no? Esto va a ser G compuesto en F de X, ¿no? Lo que voy a hacer es ahora reemplazarlo, miren. Esto va a ser igual, vamos a poner así, está bien. Vamos a poner igual. ¿A qué, no? Miren, g de x vale todo esto, entonces yo voy a poner así, pum, una línea grande, línea de fracción. 5 más 2 veces x, pero en vez de x está todo esto, ¿no? Está todo lo que está de aquí rosado. Entonces, en vez de x, miren, todo esto es como si fuera x, ¿no? Entonces, ahí le pongo esto, menos 2 veces x más 7. Todo eso sobre x, ¿no? Listo. Aquí abajo, x menos 1 me dice. Entonces, x vale todo lo que está aquí en g de x, ¿no? Va a ser menos 2 sobre x más 7. Todo eso sobre x, ¿no? Y eso está en menos 1. Listo, ¿no? Ahora simplemente me queda hacer algunas operaciones algebraicas ahí, que vendría a ser lo siguiente, ¿no? 5 se mantiene, no va a pasar nada con ese 5. Más, este 2 va a entrar a multiplicar, ¿no? Este menos, bueno, lo voy a sacar el menos, ¿no? Menos, y esto va a entrar así. El 2 va a entrar a multiplicar arriba, ¿no? Va a ser 4 veces x más 7.
más 2 por 7 va a ser 14, ¿no? El 2 está entrando a multiplicar, ¿no? 2 por 2, 4 veces x. 2 por 7 más 7 veces 14, ¿no? Y abajo voy a tener x. Listo. Abajo voy a hacer lo mismo. Voy a hacer algunas operaciones ahí. ¿Qué voy a tener? Menos 2 veces x más 7 sobre x, ¿no? Y eso es con menos 1. Vamos a hacer operaciones de fracciones aquí, ¿no? Pero lo voy a hacer en otra hoja. Lo voy a copiar esta parte. Y lo voy a llevar ahí, ¿no? Y esto era igual, ¿no? Lo mismo, ¿no? Vamos a escribir g en f de x, que es lo mismo. Que es lo mismo que decir que g compuesto en f, ¿no? Eso es lo mismo. Listo. Aquí hay que hacer algunas operaciones ya más básicas, algebraicas, ¿no? Vamos a poner el igual. Y continuemos. Bien, aquí, ¿qué es lo que puedo hacer? Este x lo puedo llevar a multiplicar, ¿no? Entonces, miren, voy a tener siguiente forma. Esto va a ser una línea de fracción grande aquí arriba y aquí otra aquí abajo, ¿no? Aquí abajo voy a tener x, ¿no? Estoy haciendo operaciones fraccionarias. Este x va a ir a multiplicar, voy a tener 5 veces x menos 4 veces x menos 14. ¿Por qué, no? Este signo está afectando a todo lo que está aquí dentro. Menos 4 veces x menos 14, ¿no? Este signo afecta a todo esto. Listo. Aquí abajo voy a tener menos 2 veces x. Este signo está afuera, no está dentro, ¿no? No está dentro, está en el medio de la fracción, ¿no? Ojo con eso, está en medio de la fracción, entonces entra arriba. Menos 2 veces x menos 7. Listo. Este x va a afectar ahí, entonces va a ser menos x sobre x, ¿no? Listo. Ya tenemos las operaciones ahí. Lo que debemos hacer es simplemente simplificar, ¿no? Ahora, listo. Fíjense que puedo hacer aquí lo que se le dice ley de sándwich o ley de sándwich o ley de extremos, medios con medios y extremos con extremos, ¿no? Medio, bueno, aquí sería extremos con extremos y medios con medios, ¿no? O ley de sándwich le dicen, ¿no? Listo. Ahí, esos dos, ¿no? Entonces yo voy a tener lo desglosado. Voy a tener todo esto de aquí arriba por lo de abajo. Pero puedo simplificar. 5 veces x menos 4 veces x me va a quedar simplemente x, ¿no? Menos 14. Todo eso multiplicado por el x de abajo. Listo. Ahora lo que está en amarillo, ¿no? X por todo lo de abajo. Pero menos 2 veces x menos x voy a tener menos 3 veces x, ¿no? Eso puedo operar. Menos 7. Listo, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo simplificar, ¿no? Miren, aquí como todo se está multiplicando, puedo simplificar x, este término de x, con esta de otra x, ¿no? Y listo. ¿Qué me va a quedar finalmente? Hay otro colorcito, vamos a hacer de blanco. Finalmente me va a quedar una operación bien básica, ¿no? Me da x menos 14 menos 3 veces x menos 7, ¿no? Entonces ya no puedo simplificar más, ahí ya no puedo hacer más operaciones. Y eso sería el resultado, ¿no? Entonces, ¿qué puedo poner? Puedo concluir que g compuesto en f de x es igual a g compuesto en, bueno, esto va a ser más bonito, en f, bueno, f compuesto en, en g de x, no se lee al revés, ¿no? F compuesto en g, ¿no?
y todo doblado en valor de x, ¿no? Se lee así. Listo, eso es igual a x menos 14 sobre menos 3 veces x menos 7. Listo. Y eso sería el resultado. Eso sería la solución. Entonces yo le voy a poner aquí solución, ¿no? Eso sería el resultado de este ejercicio. Bueno, de este ejercicio de examen, ¿no? Podemos empezar con otro ejercicio. Solución, ¿no? Pero no puede quedar ahí, ¿no? Eso puede ser, digamos, como un ejemplo, puede ser un inciso A, un ejemplo, ¿no? Puede pedirte un inciso B. Te puede pedir hallar esto. G compuesto en F de X. No, miren, puede pedirte de T menos 1. Te puede pedir eso, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Es lo mismo que esto, ¿no? Que el mismo del anterior. Entonces, ¿qué haces? Vos pones igual, pones G, donde está X le pones T menos 1. Entonces, esto va a ser así. Esto va a ser así, con un inciso B, ¿no? F de T menos 1. Antes, ¿no? Tendrías que hallar primeramente esto. Después, hallado todo esto, puedes hallar el inciso B. Y de la misma manera te va a quedar de la siguiente forma. Hagamos que X valga T menos 1, todo esto. Entonces aquí donde ves X, le pones T menos 1. Pues pones T menos 1. Eso vale X menos 14. Listo. Abajo, menos 3 veces paréntesis X vale T menos 1. Listo. Y menos 7. Listo. Eso sería, ¿no? Ahí ya puedes hacer algunas operaciones con el T menos 1. Menos 3 veces T más 3 y eso simplificas, ¿no? Eso sería, a ver, simplificado te quedaría así. Siempre tienes que tratar de simplificar, ¿no? T, ¿no? Y abajo, menos 1 menos 14 te va a quedar menos 15. Abajo, menos 3 veces T entra a multiplicar, ¿no? Menos 3 por menos 1 te va a quedar más 3 menos 7 te va a quedar menos 4, ¿no? Listo. Eso sería el resultado, ¿no? Como un inciso B puede venir así, ¿no? Un ejemplo. ¿Tienen alguna pregunta, duda hasta ahí, chicos? ¿No? Es una pregunta de examen, a ver por qué ellos quieren tratar de. Esto es el ejercicio de examen, ¿no? Esta es la pregunta de examen. Voy a poner ahorita otra pregunta. Vamos a hacer la misma modalidad, ¿no? A ver qué hora es. Sí, tenemos tiempo. Voy a poner un ejercicio más y lo resolvemos eso. Resolución. ¿Está? Dada f de en x menos 4 igual a todo esto. Aquí es punto y coma, ¿no? Este es punto y coma. G inversa de x, o sea, la función inversa de g de x es esto. X más 5, x menos 2. Hallar la composición de funciones. Te dice, no, esto es igual a esto. Listo. Teníamos que hallar esto. Primeramente, miren, no tengo necesito f de x. Aquí, miren, aquí necesito f de x. Pero yo no tenía f en x menos 4. Y haciendo este cambio de variable, haciendo algunas simplificaciones, hemos hallado f de x, ¿no? Bien, luego, miren, aquí he cambiado de página, ¿no? Hemos hecho, ya tenía f de x, ya hemos hallado anteriormente, ¿no? Nos daban la función g inversa de x, ¿no? Y necesitábamos hallar g de x, ¿no? Haciendo un proceso de sacarle la inversa a la misma inversa, puedo volver a g de x, ¿no? Entonces hacíamos este proceso, despejábamos x y x volvíamos a la variable original, y ahí teníamos g de x, ¿no? Ya teniendo f de x y g de x, podía realizar lo que es la composición de funciones, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí ya teniendo f de x y teniendo g de x, podía hallar la composición de funciones, ¿no? Ahí ya realizaba algunos pasos de simplificación y podía hallar también un inciso B que yo me he dado literalmente, ¿no? Pregunta, duda ahí, alguien que tenga alguna consulta.
¿Nadie tiene una pregunta? Voy a copiar, a ver, un segundo ejercicio. Estamos de vuelta, se me fue la señal. Se escucha, ¿no? Voy a copiar un segundo ejercicio ahora. También de examen, ¿no? Un examen pasado. Que dice igual, miren, dadas las funciones de la misma manera, dadas las funciones, te dice lo siguiente. Dice que es f, a ver, vamos a copiar esto, sí. F de x, bueno, no dice x, no dicen 3 veces x más 2. Esto es igual a todo esto. 1 más 3 veces x sobre 7 más 6 veces x. Listo, ¿no? Y te dice que también tienes una función inversa, g menos 1 a la de x, ¿no? Igual a x menos 1 sobre 2 veces x más 3, ¿no? Y la misma pregunta, miren, se repite, ¿no? La misma modalidad, ¿no? De la resolución anterior. Cambian los datos, ¿no? Pero es la misma modalidad. Entonces, te dice g compuesto en f de x. Tenemos que hallar eso, ¿no? Y esto va a ser un ejercicio 2 de clase de hoy, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? 2. Y es un ejercicio del examen pasado, ¿no? Si no me equivoco es del 2011. No. ¿Esto de qué semestre es? No me he fijado, pero es de algún semestre pasado. Es de examen. Listo. Ya. ¿Qué tal, chicos, si les doy otros 10 minutos para que lo resuelvan? 10 minutos. Como es empezar la clase de igual, ¿no? 10 minutos para que lo intenten resolver. Claro, ¿no? Esto va a ser más 10 puntos, ¿no? Más 10 puntos. 10 minutos, ¿no? De lo contrario, resolvemos conmigo. Los que resuelvan me avisan al chat, o les voy a preguntar, ¿no? Quienes han resuelto, me dan su nombre y me dan la respuesta, ¿no? La respuesta de lo que se pide.
Y si coincide con mi respuesta, entonces van a tener 10 puntos. Aunque no coincida, ¿no? Aunque lo hayan intentado. Se acerque, ¿no? Al resultado. 10 minutos, chicos. A ver, estamos 9:48 y 58. Les pregunto, 10 minutos, ¿no? Y 58. Está 9:58. 9:58. Listo. Después lo resolvemos conmigo. No vamos a tardar ni 5 minutos, ¿no?
Lionel Messi, sin exagerar, es una verdadera leyenda del fútbol de nuestro tiempo. Un hombre que casi no tiene igual. Sus logros deportivos son asombrosos, sus habilidades son admirables y algunos de los trucos que Leo hace en el campo son simplemente imposibles de repetir. En serio, no lo intentes. A veces parece que puedes mirar a Messi por muchas horas, así de genial es, y puedes hablar de su técnica todo lo que quieras, pero es mejor verlo todo con tus propios ojos, ¿no? ¡Adelante! Para los aficionados al fútbol, un partido es un evento increíblemente emocionante y espectacular que entretiene por 90 minutos. La confrontación entre los dos equipos, la lucha intensa, la demostración de habilidades, pero a veces incluso durante los entrenamientos se pueden ver cosas realmente sorprendentes, especialmente si Messi se está preparando para el juego. Así que en el entrenamiento previo al partido amistoso entre las selecciones nacionales de Argentina y Estados Unidos, el famoso Leo logró un gol realmente único. Es difícil de creer si no lo ves todo con tus propios ojos, así que vigila los balones. Aquí está Messi disparando a la portería, pero el balón golpea al otro, justo al lado del portero, y ambos balones terminan en la red, con un disparo. ¡Wow! Es una pena que Leo no pueda repetir esto durante el partido, porque solo se juega con una pelota en el campo, pero tienes que admitir que fue genial. Probablemente has oído hablar del desafío con la botella. Debes lanzarla de tal manera que la botella caiga de pie. Tal vez has intentado repetir este truco y esperamos que nadie haya resultado herido en el proceso. Pero Messi no sería Messi si no hubiera hecho más difíciles las condiciones del desafío y añadido un balón, por supuesto. En su cuenta de Instagram, el argentino mostró imágenes de detrás de cámaras del rodaje de un comercial de Pepsi. Leo pone una botella de refresco medio vacía en la pelota, toma impulso y dispara. Y esta es la verdadera magia. Sí, muy bien. Ocaña León me ha enviado Ocaña León Karen, ¿no? Me envió un mensaje al privado y sí, ese es el resultado. Está bien entonces. Ahorita lo vamos a hacer conmigo. Está bien tu resultado. Tienes tus 10 puntos, Karen. Ya te anoté para tus 10 puntos. Bien, ¿no? Faltando, ya son y 57, faltando un minuto. ¿Alguien más lo logró? ¿Logró resolver? Para que lo resolvamos conmigo. ¿Nadie más? ¿Alguien más? ¿Nadie?
solo una persona entonces, ¿no? O alguien que le falte poco, que ya esté llegando al resultado. Otra persona más. Yo lo hice. Eh, Grover Alejandro. ¿Cuánto te sale? Escribí ahí el resultado, ¿no? En el chat mismo. ¿Cuánto te sale? Para que te anote. O cuánto te salió. Grover Alejandro. Con Dori Gosbel. ¿Lo escribes? Bien. Ya, te voy a poner 5 puntos por tu participación, pero no es el resultado. No, no es el resultado. No sale eso. Lo vamos a hacer conmigo. Nadie más, ¿no? Bien, comencemos. Ya sí, 59. Lo vamos a hacer rápido. Fíjense. Dadas las funciones, tenemos esto, ¿no? Hallar la composición, miren, nos piden hallar, lo vamos a hacer rapidito, antes que se me vaya, ¿no? Eh, miren, G compuesto de F, ¿no? Eso es lo que nos piden de hallar, ¿no? Y esto es igual, ¿no? F compuesto en G, ¿no? Sería así. Inicialmente necesitamos hallar f de x. Miren, inicialmente necesitamos hallar f de x, ¿no? F de x y luego g de x. Entonces yo necesito para este ejercicio, como el anterior, yo necesito, vamos al punto, necesito hallar f de x. Yo no sé cuánto vale f de x y también necesito hallar g de x, que tampoco sé cuánto vale, ¿no? Entonces empezaremos hallando esto, f de x, ¿no? Y tenemos todo esto. Tenemos algo de f, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos ahí? Lo que hacíamos es poder, miren, f de 3 veces x más 2, ¿no? Listo. Lo que hacíamos era igual, esto era 1 más 3 veces x, era reemplazar todo eso, un cambio de variable, ¿no? 7 más 6 veces x, ¿no? Más 6 veces x. Listo. Aquí, ¿no? Tenemos que ya hacer un cambio de variable. Un cambio de variable. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Mi cambio de variable va a ser lo siguiente. Voy a decir un u, o puede ser también otra letra, no también siempre u. En la anterior hemos hecho un u, ¿no? Va a ser un t a 3 veces x más 2. De aquí despejo x. X va a ser igual a un t menos 2. T menos 2. El 3 va a pasar a multiplicar. No tienen que saber hacer rápido eso, ¿no? Esto lo voy a subir, se ve muy abajo, ¿no? Y lo vamos a hacer así. Ah, listo. Cambio de variable, ¿no? T menos 2 sobre 3. Listo. Entonces, todo esto lo voy a reemplazar en la función. Yo voy a tener lo siguiente. Voy a tener f 3 veces x más 3. Eso es igual a t. F de t igual, ¿no? Y ahí me voy a abrir una línea de fracción grande, ¿no? 1 más 3 veces x, dice 1 más 3 veces x, pero x vale t menos 2 sobre 3. T menos 2 sobre 3. Eso vale x, ¿no ven? Aquí está. 7 más 6 veces x abajo. 7 más 6 veces x. X vale t menos 2 sobre 3. T menos 2 sobre 3. Listo, hacemos operaciones. Lo estoy haciendo rápido, ¿no? Para que tengan el resultado. Y luego lo revisen con calma. Estoy grabando la clase y le voy a subir esto, ¿no? Al grupo de clase. Bien. Aquí arriba voy a tener 1, el 3. Miren, aquí se va a simplificar, ¿no? El 3 se simplifica con el de abajo.
Aquí 6 con el 3 se simplifica, me va a quedar 2, ¿no? Me va a quedar 2, hay un 2 pequeñito que voy a escribir. Listo. Entonces me va a quedar simplemente 1 más t menos 2. Aquí me va a quedar 7 más 2 veces t. 2 por menos 4, 2 por menos 2 me va a quedar menos 4, ¿no? Hay que tener cuidado con las operaciones que hacemos, ¿no? Bien, de aquí voy a continuar. Esto voy a continuar por aquí. Por ahí voy a continuar para que no se me pierdan. Voy a tener f de t va a ser igual a, aquí voy a poner esto, una línea de fracción. Voy a tener t, 1 menos 2 voy a tener menos 1, t menos 1, y aquí voy a tener 2 veces t. 7 menos 4 voy a tener más 3, ¿no? Listo, ¿no? Y esto lo puedo reemplazar, ¿no? Puedo decir que t valga x, ¿no? Entonces puedo tener f de x, ¿no? Pero lo voy a hacer más abajo. Voy a tener f de x. Donde está x le pongo t, ¿no? Voy a tener x menos 1, 2 veces x más 3, ¿no? Y eso sería lo que es mi función f de x, ¿no? Lo que estaba aquí en amarillo. Lo que estaba aquí en amarillo, ya tengo f de x, ¿no? Ahora simplemente debo hallar g de x, ¿no? Listo. Eso es f de x. Bien. Procedamos a hallar ahora g de x. Tengo todo esto. Bien, estamos de vuelta. Ya vamos a acabar esta parte. Bien, estábamos esos 15, ¿no? Estamos 8. A ver si entran los que faltan. Somos 8. Bien, bien. Nadie más creo que va a entrar. Tenemos que hallar ahora g de x, ¿no? Con esto. Yo tengo esto. Ya somos 9. Bien, continuaremos. Tengo que hallar g de x, ¿no? Miren, yo tengo que hallar ahora g de x. Y yo no sé cuánto vale g de x. Yo no sé cuánto vale eso, ¿no? Entonces, lo que debo de hacer es lo mismo, ¿no? Poder hallar g de x. ¿Cómo puedo hallar? Yo tengo g a la g inversa de x. Si a todo esto le vuelvo a sacar la inversa, es igual a g de x, ¿no? Es una propiedad. Entonces, a esto le voy a volver a sacar la inversa. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener? Miren, yo voy a tener aquí g menos 1 de x, ¿no? G de x, que va a ser igual a x menos 1 sobre 2 veces x más 3, ¿no? Entonces voy a decir esto, lo decíamos que esto valdría y, x menos 1 sobre 2 veces x más 3, ¿no? Lo que debo hacer es despejar x. Aquí ya tengo y despejado, pero yo debo hacer x despejarlo para poder obtener su inversa. Entonces yo despejo x, voy a tener y, ¿no? Por 2 veces x
más 3. Esto está pasando, todo eso de aquí abajo está pasando a multiplicar a y. Voy a despejar x de alguna manera. Miren, x menos 1. Aquí voy a tener 2 veces y x. Aquí más 3 veces y. Está multiplicando este y, ¿no? Por eso, no importa el orden, digamos, ¿no? Aquí en y por x o x por y, ¿no? Y aquí voy a tener x menos 1. Listo. Aquí voy a tener 2 veces y, x. Debo despejar x, dije, ¿no? Entonces, miren, este x lo voy a traer a este lado. Va a ser menos x, ¿no? Lo que está sumando va a pasar a restar. Voy a tener menos 1. Este 3 veces y va a pasar al otro lado. Menos 3 veces y. Listo. Voy a continuar aquí arriba. Listo. Voy a factorizar x. X. Si factorizo x, voy a tener 2 veces y menos 1. ¿No? Si yo multiplico x por todo esto, voy a tener 2 veces x y, que es aquí. X por menos 1, voy a tener menos x, ¿no? Está bien. Listo, aquí voy a tener menos 1, menos 3 veces y, ¿no? De aquí ya puedo despejar x. Voy a tener menos 1, menos 3 veces y. Todo eso sobre 2 veces y menos 1, ¿no? Lo que está multiplicando, aquí está multiplicando, pasa a dividir, ¿no? Y esto sería la inversa. Entonces, al tener la inversa, yo voy a tener g de x, ¿no? Bueno, eso sería así, ¿no? Primeramente, antes, esto va a ser y. Todo lo voy a voltear las variables, pero ahí mismo. Entonces, lo que está ahí, x se va a convertir en menos 1, menos 3 veces x. Y aquí voy a tener 2 veces x menos 1, ¿no? Listo. Aquí finalmente puedo obtener yo g de x, ¿no? Que va a ser simplemente a menos 1 menos 3 veces x sobre 2 veces x menos 1. Eso es g de x, ¿no? Hemos hecho lo mismo que en el anterior ejercicio, solo que ahora son distintos numeritos, ¿no? Distintas funciones. Bien, ya tengo g de x, ahora lo que puedo hacer es hacer la composición de funciones, lo que me piden, miren. Lo que me piden ayer era esto, ¿no? Eso es lo que me piden ayer. Entonces, hallemos eso. Lo que voy a hacer es, vamos aquí. ¿Qué estoy haciendo? A ver, vamos aquí. Voy a copiar esto. Voy a copiar todo esto. Voy a borrar algunas cosas de aquí. Esto voy a borrar, ¿no? Y voy a copiar las funciones que hemos hallado. Aquí tengo g de x. Miren, estoy volviendo a mi pizarra anterior. Aquí tengo g de f de x, ¿no? Vámonos al final. Ya tengo f de x. Es lo que he hallado hace un momento, ¿no? Y aquí también lo que hallé hace un momento igual es g de x, ¿no? Control C. Nos vamos a g de x. No, ya tengo g de x, ¿no? Ahora lo que debo hacer es la composición. Lo que me piden hallar a mí g compuesto en f, ¿no? Y eso todo evaluado en x. Bien, esto simplemente es lo mismo. Miren, g, bueno, f compuesto en g de x, ¿no? Listo. ¿Y qué decíamos aquí? Que g, aquí voy a copiar en corchete, f de x. ¿Qué es f de x? F de x es todo lo que hemos hallado acá. Todo esto es lo que están aquí en amarillo, ¿no? X menos 1 sobre 2 veces x más 3. Lo voy a copiar eso ahí. Listo, voy a tener x menos 1 sobre x más 3, ¿no? 2 veces x más 3, ¿no? Más 3, listo. Eso sería lo que tengo f de x. Listo. Ahora yo decía que esto es como si todo esto valdría x. Entonces yo tendría g de x, ¿no ve? Más o menos así, lo tendríamos que ver para que no se confunda. Entonces yo voy a cumplir aquí. G, bueno, ya no va a ser g, ¿no? Esto va a ser así.
Voy a tener SAS. Un corchete grande me voy a hacer. Listo, ¿no? Yo voy a tener donde tenga X, le voy a reemplazar, bueno, aquí miren, tengo G de X, ¿no? La función que está en el cuadrado dosado, G de X, a menos 1 menos 3 veces X sobre 2 veces X menos 1. Donde está X, va X, ¿no? Entonces, aquí yo tengo todo esto en vez, como si todo esto valiera X. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a decir menos 1 menos 3 veces X me dice, pero X vale todo esto de acá, X menos 1 sobre 2 veces X más 3, ¿no? Y esto va a ser X menos 1, todo eso sobre 2 veces X más 3. Listo. Abajo sería 2 veces X, pero X vale todo esto de acá, lo mismo, ¿no? Entonces sería X menos 1 sobre 2 veces X más 3. Listo, y eso menos 1, ¿no? Eso sería el resultado, ¿no? Pero habría que simplificar, ¿no? Habría que simplificar el resultado, ¿no? Listo, entonces lo voy a copiar a esta partecita y lo vamos a simplificar y con eso acabamos este ejercicio, ¿no? La clase de hoy también, ¿no? Listo, lo voy a copiar ahí. Decíamos que esto era G composición F en X, ¿no? Que era lo mismo que esta expresión, ¿no? G, bueno, F de X compuesto en G, ¿no? Y eso es igual a esto. Listo, ¿no? Habría que hacer algunas operaciones. Entonces yo voy a decir G, directamente lo segundo voy a copiar. F de X compuesto en G va a ser igual. Hacemos operaciones. Lo voy a hacer un poco rápido, ¿no? Para que nos vayamos. Listo. Aquí arriba voy a tener menos 1. Menos 1. Arriba voy a tener menos. Esto va a ser, bueno, lo voy a poner más. Y el menos 3 veces X va a entrar a todo. Este menos 3 va a entrar a todito. Va a ser menos 3 veces X más 3. ¿No? Y abajo voy a tener 2 veces X más 3. Listo. Abajo, aquí abajo. Miren, lo he hecho muy grande esto. Listo. Entonces abajo voy a tener, este 2 va a entrar aquí, voy a tener 2 veces X menos 2, ¿no? Abajo voy a tener 2 veces X menos 3 menos 1, ¿no? Aquí puedo hacer algunas operaciones más simplificando, estoy haciendo paso a paso para que no se me pierdan. Voy a tener este 2 veces X más 3 va a multiplicar a todo esto, ¿no? Entonces voy a tener aquí una línea de fracción grande igual y abajo igual, ¿no? Listo. Entonces así voy a tener 2 menos 2 veces X menos 3 por este menos 1 que multiplica esto, se va a ser negativo, ¿no? Eso va a ser menos 3 veces X más 3. Y aquí abajo 2 veces X más 3, ¿no? Aquí voy a tener 2 veces X menos 2. Esto va a multiplicar a todo esto, voy a tener menos 2 veces X menos 3. Bueno, más 3 menos, con este menos va a ser más, ¿no? Y aquí abajo 2 veces X más 3, ¿no? Lo que decíamos hace un momento, ley de sándwich o ley de medios con medios y extremos con extremos, ¿no? Miren, extremos con extremos, medios con medios. Pero fíjense, ¿no? Anteriormente habíamos hecho lo mismo. ¿Qué va a pasar? Se va a simplificar esto. Se va a simplificar eso con esto. Listo, ¿no? Y me va a quedar finalmente esto. G, f de x, me va a quedar esto. Simplemente a todo esto. Así va. Hagamos operaciones. Voy a tener menos 2 veces x. Aquí hay algo mal, ¿no? Está bien. Sí, menos 2 veces x, menos 3 veces x, voy a tener menos 5 veces x, ¿no? Menos 5 veces x. Menos 3 con el más 3 se simplifica. Listo, se van. Aquí abajo, ¿no? 2 veces x con el menos 2 veces x se van. Menos 2 más 3. Esto se va a hacer menos 1, ¿no? Algo está mal, algo está mal.
algo está fallando aquí. Aquí tendría que siempre ser, este menos 5 me está molestando. ¿De dónde hemos fallado, no? Hay un error por ahí. G de x menos 1 menos 3 veces x vale todo esto. En G de x creo que hemos fallado. A ver. Bien, no sé. Debe haber algún resultado por ahí, ¿no? Y aquí simplificamos, los Auxi, signos se van a ir. Y creo esto que sería, aquí se tendría equivocó. que salirte este resultado directamente x, ¿no? El resultado tendría que ser directamente x. Este 5, no sé de dónde me ha salido mal algún signo. Esto tendría que ser más, si no me equivoco. Auxi, Auxi, creo que aquí se ha Sí, equivocado. algún signo por ahí se me fue. Es- Bien, ¿no? El resultado pero tendría que salir de x. Lo dejo para ustedes, ¿no? El proceso está bien, o sea, algún signo se ha ido, ¿no? El proceso está bien. Algún signo se ha ido. Ahí ya. Aquí, ¿no? Aquí es más. Aquí tengo 2 veces x más 3. Esto es más. Es lo que quiere marcar, supongo, su compañera, ¿no? Esto es más. 2 veces x. Esto sería menos 3, ¿no? Ahí ya, miren. Eso estaba con signo menos. 2 veces x menos 3. Esto es más, ¿no? Entonces, esto sería multiplicado, ¿no? 2 veces x más 3 por menos 1 sería menos 2 veces x más por menos. Esto sería menos, ¿no? Aquí está el error. Gracias a su compañera, ¿no? Ella lo resuelve, ¿no? Esto es menos. Esto es menos 3. Entonces, menos 2, menos 3. Aquí abajo, a ver, esto lo vamos a corregir. Ya estamos acabando. Sale el resultado, ¿no? Miren. Sale de manera correcta. Esto vamos a poner. Listo. Entonces, esto sería así. Miren, arriba tenemos menos 2 veces x, menos 3 veces x. Voy a tener menos 5 veces x, ¿no? Menos 5 veces x. Y aquí abajo tengo menos 2. Y tengo, esto es menos, ¿no? Menos 3. Menos 2 menos 3, menos 5, ¿no? Menos 5, con el menos 5 se van a ir. Y simplemente me va a quedar x, lo que les decía, ¿no? Será el resultado, lo que salía y su compañera había hallado bien. Entonces yo digo, el resultado, que era g compuesto en f, todo eso en x, simplemente sale x. Y eso es el resultado, ¿no? Eso es la solución. ¿Alguna pregunta, duda, chicos, que tengan? ¿Nadie? Les voy a pasar esto, ¿no? Todo esto les voy a pasar. La clase de hoy. Hemos hecho 2 ejercicios de exámenes. Bien, chicos, si no tienen preguntas, dudas, ahí quedaremos. Ya son más de las 10. Otros tienen clases, ¿no? Bien, chicos, hasta luego. Nos vemos en clases. Hasta luego, Auxi. Luego, Hasta luego.